Hermanos y amigos, Dios les bendiga. Gracias a nuestro Señor que nos da esta oportunidad nuevamente. Hermanos, entrando así a la lección en esta ocasión, me gustaría llevarlos allá hace algunos 3000 años atrás. En aquella historia, cuando Dios escuchó la oración de su pueblo que estaba muy afligido. Recordamos la historia y no podemos leer toda la historia, es algo bastante extenso, ¿verdad? Pero hagamos un resumen para poder entrar al tema que continúa después de eso. Sabemos pues que el pueblo del Señor estuvo pues siendo esclavos realmente allá en Egipto. Cuando al principio fueron bien recibidos por el rey que había en ese tiempo. ¿Sí? Después, el que vino, pues no los recibió bien, no los veía bien. Y los puso, pues descargó la mano y los puso a trabajar duramente. El pueblo afligido, pues, por tanto y tanto trabajo, una mano muy pesada, de parte de este rey, pues que el pueblo era un gran pesar para ellos. Cuando Dios escuchó la oración de su pueblo, mandó a Moisés. Es cuando vemos aquella historia, ¿verdad? De Moisés, que Dios lo manda a hablar con aquel rey, el faraón, para que dejara salir a su pueblo. Y sabemos la historia, ¿verdad? Este faraón, este rey, el mayor en ese lugar, pues no dejó ir al pueblo, al contrario. ¿Quién es tu Dios para que yo deje ir a ellos, verdad? Así que Dios se manifestó muy directamente ahí a este faraón y los hombres que estaban con él. Y se seguía negando. Y tanto fue así que Dios mandó, conocemos aquellas plagas, ¿verdad? Allá en el libro de los Éxodos, o de Éxodo más bien, vemos las plagas una por una. ¿Verdad? Una plaga de piojos, cuando la sangre el agua se convierte en sangre en los ríos y toda agua se convirtió en sangre. Y así una tras otra aquellas plagas de parte de Dios. Y este faraón no aceptaba que el pueblo de Dios saliera. En varias ocasiones él dijo, está bien, los dejaré salir, pero después cambiaba de opinión, una y otra vez. Hasta que llegó la 10ª plaga que Dios le mandó. Podemos decir, fue la peor de todas. ¿Sí? Y ahí vamos a leer. Me gustaría que me acompañen, por favor, a Éxodo en el capítulo 11. Es un capítulo corto. Son solamente 10 versículos y lo vamos a leer todo porque esto es esa plaga que Dios estaba preparando para llevarla a Faraón y a su gente. ¿Sí? Nos dice así, Éxodo 11. Jehová dijo a Moisés, una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo, y que cada uno pida a su vecino, y cada una a su vecina, alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón
en la tierra de Egipto, a los hombres de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepa que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. ¿Sí? Bueno, pues esta es la promesa de Dios. Otra vez, el pueblo del Señor, pues era, en un tiempo por lo menos, fiel, buscaban a Dios, aunque sí, muchas veces se desviaron. Pero esa era la diferencia entre el pueblo de Dios y las otras naciones, lo cual Egipto era una de ellas. Idólatras, muy idólatras. Y había esa diferencia entre estos dos pueblos. Pues este era el castigo que Dios mandaría. Como le acabamos de leer, moriría cada primogénito. A medianoche, dice aquí, pasará Dios, pasará su espíritu y morirá cada primogénito. ¿Sí? Así que esto es interesante que es en la noche, porque más adelante veremos que hay una fiesta, hay una celebración en cuanto a que tiene que ver con esto, que también se celebraba aproximadamente en el mismo tiempo, entre las 2 tardes, dice, que viene siendo ya al anochecer, o ya en la noche, como dice aquí, a la medianoche, ¿sí? Este sería el castigo, pues, por no dejar salir al pueblo de Dios. Es algo terrible. Imagínense ustedes, ¿verdad? Si pues cada familia perdiera a su primogénito. Sería algo terrible. Pero al pueblo de Dios no le sucedería eso. No morirían sus primogénitos, pero tenían que hacer algo. No era nada más automáticamente. Tenían que cumplir con un mandamiento de Dios, algo que Dios les dio también. Y eso lo vemos en el siguiente capítulo. En el capítulo 12, perdón. Vamos a leer del 1 al 15 para ver esta historia. Después de anunciar, pues, Moisés esta 10ª plaga, Dios instituyó la Pascua. Y esto es lo que a los judíos, al pueblo de Dios, les perdonaría la muerte a sus primogénitos. Dice así, pues, el capítulo 12, Éxodo 12, del 1 en adelante. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses. Para vosotros será el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes
tomes cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Inmolar quiere decir matarlo, ¿verdad? Todos lo van a matar a esa hora, es lo que está diciendo. Sigue diciendo el 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus patas y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias. Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros. Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, desde el primer día hasta el 7º, será cortado de Israel. Bueno, pues sigue ahí la historia. No vamos a leer tanto, aunque ya fue bastante la lectura. Gracias por su paciencia. Pero esto es la palabra de Dios. Claro que nos gozamos, ¿verdad?, al escuchar y al leer todo esto. Bueno, pues, ¿qué está sucediendo? Esto es lo que Dios les ha dado, el mandamiento, para que a los judíos, al pasar ahí, nuestro Señor, ¿verdad?, Dios, con esa mortandad, para que a ellos no les pasara nada, ¿verdad? Entonces, tendría que ser un animal, dice, un animal limpio, perfecto, de 1 año. ¿Sí? Tendrán que poner esa sangre en los postes y en el dintel, en la parte de arriba. Así como vemos, bueno, en algunas de esas imágenes que tenemos ahí, ¿verdad? Esos dibujos, pues, representando eso que hacían en ese entonces. Muy interesante, ¿verdad? Todo esto les da especificaciones, cómo deberían, a qué hora, qué deberían de hacer con esa sangre, cómo lo deberían de cocinar, no en agua, ¿sí? Sino asada. No la comerán cruda, sino asada al fuego. Y aún también muy interesante la manera en que dice que se lo deben de comer. Apresuradamente. ¿Por qué? ¿Por qué será apresuradamente? Bueno, algunos de nosotros quizás ya comemos así siempre, ¿verdad? No, debemos de comer tranquilos, ¿verdad? Pero bueno, este era el mandamiento para el pueblo en cuanto a este respecto, ¿verdad?
apresuradamente, pero también quiere decir ceñidos. Es como poniéndose sus cinturones. Parece ser que era la costumbre también que al comer se quitaban sus sandalias, sus zapatos, quizás para estar más cómodos, ¿verdad? Y comer así. Pero por eso es el mandamiento de Dios aquí, ¿no? Tendrán sus sandalias o sus zapatos puestos, tendrán su cinturón, ¿verdad? Y tendrán aún su bastón o su bordón, dice aquí, en vuestra mano. ¿Sí? Y lo comeréis apresuradamente. ¿Por qué? Bueno, esto viene a representar la manera. Esto viene a representar la manera en que van a salir del pueblo. Porque acuérdense, en el capítulo 11, cuando nos dice cuál era aquella plaga, dice, seguramente Faraón va a hacer que se vayan pronto. ¿Sí? Y vemos así, que así sucedió, por supuesto. Dios no se equivoca, ¿verdad? Dios no miente. Y esto fue la causa por qué Dios les mandaba comerlo así, para que supieran, para que recordaran cuándo salieron, cómo salió el pueblo, y lo haría no solamente en esa vez, sino año tras año el pueblo recordaba la salida de Egipto de esta manera. ¿Sí? Los panes sin levadura. Saben que en el Antiguo Testamento se hablan de diferentes panes. Panes en aceite. Panes, también hacían panes con levadura. ¿Sí? En algunas ocasiones. Aún se ofrecían a Dios en ciertas ocasiones panes con levadura. En esta ocasión y en otras, Dios pedía panes sin levadura. Podemos pensar en lo más sencillo que hay de los panes. Podemos pensar, ¿verdad? Harina y agua, normalmente. ¿Sí? A veces, bueno, cuando hacemos panes en casa, le ponemos ahí tantos ingredientes y aceite y que se esponje. Y normalmente a todos pienso que nos gustan aquellos panes suaves y calientitos, ¿verdad? Y son agradables a la boca cuando uno lo come. Pero este pan era muy diferente. El pan sin levadura. Sencillo. Se dice que es un pan de amargura. ¿Sí? Y lo vemos que ese es el pan con el que participamos también. ¿Sí? El pan que comemos, hermanos, no es el propósito que sea agradable, como un pan que comemos, ¿verdad? Esponjadito, rico. Es un pan, podemos pensar, así. Porque esta Pascua continúa, lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? El Señor, pues, al participar de esta Pascua en una ocasión, enseñó pues la manera en que su pueblo, su iglesia, debería de participar comiendo esos panes. ¿Sí? Entonces no es algo que busquemos que sea agradable. A veces podemos decir, oye, pues esto, ¿verdad? No es muy apetitivo, ¿verdad? No es primeramente el propósito alimentarnos, comer, sino es recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así que todo esto tiene un propósito, ¿verdad? Todo esto tiene un propósito. El Señor, pues, después de muchos años que esto sucedió allá en Egipto, y sí, realmente salieron, por supuesto, pues muchos años después, ahora el Señor, nuestro Señor Jesús, sabemos que también participaba año con año de aquella Pascua. Me gustaría que ahora fuéramos allá al libro de Marcos, en el capítulo 14, y leer, recordar en donde nuestro Señor Jesús participa, pues, de esta Pascua.
Marcos 14, del 12 al 17. Así empieza la lectura, Marcos 14, 12. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Y envió dos de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y donde entrare, decir al señor de la casa: el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, ya dispuesto. Preparad para nosotros ahí. Fueron sus discípulos y entraron en la ciudad y hallaron como le había dicho. Y prepararon la Pascua. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Ahí pues comieron esta Pascua. Ahí la celebraron, así como al principio. ¿Verdad? Era ya de noche. Mataron ahí pues aquel animal y comieron. Era una comida verdaderamente, ya lo leímos, ¿verdad? Eso sí era un alimento para toda la familia, para todos. ¿Verdad? De esta manera pues el Señor participaba. Y esta Pascua pues, en donde se mataba aquel corderito que debería ser limpio de un año, puro, sin defecto, pues esta Pascua se viene a convertir, viene a cambiar cuando nuestro Señor Jesucristo vino a morir. Sabemos que Él es aquel Cordero de Dios, ¿verdad? Cristo se convirtió pues en esa Pascua. En Mateo 26:2, lo tengo en pantalla, o si gustan buscarlo en su Biblia, dice: sabéis que dentro de 2 días se celebrará la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Esto es algo muy simbólico también, ¿verdad? Fue pues nuestro Señor crucificado y como Cordero de Dios fue aquel sacrificio que se ofreció para el perdón de nuestros pecados, para darnos vida a nosotros. Así como se le dio vida a los judíos en aquel tiempo, al principio, la primera vez, aquella Pascua, a través de aquella sangre del animal, pues ahora a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, aquella sangre limpia, preciosa, perfecta, viene a darnos vida también. ¿Sí? Mas no automáticamente, de igual manera. Tenemos que tomar ventaja, tenemos que, oportunidad pues de obedecer la palabra de Dios para poder recibir aquella salvación. Recordemos, en Isaías 53, 7, es un versículo que recordamos, pero es una profecía cuando habla pues de nuestro Señor Jesús de esta manera. Isaías 53, 7, donde dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Así pues, como se lleva un corderito al matadero y no abre su boca, así nuestro Señor estaba profetizado. Aquí se está hablando de nuestro Señor Jesús, por supuesto. También vino a hacer aquel sacrificio por nuestros pecados, para el mundo entero. Y lamentablemente el mundo, la mayoría del mundo,
pues no vienen a recibir esta salvación, este perdón. Porque Dios mismo nos dice que ancho es el camino, ¿verdad? Y muchos son los que van por ese camino, el camino de pecado, y muchos se pierden. Y pocos son los que van en el camino angosto, aquel camino del Señor que verdaderamente nos da la salvación. Tristemente, pues esta es una gran bendición y aquí lo vemos profetizado y por supuesto conocemos la historia allá por donde estábamos hace un momento, en Mateo 26:2, en donde se vuelve a anunciar pues que el Hijo de Dios, aquel Cordero, nuestro Señor Jesús, sería sacrificado, crucificado. Su sangre fue derramada para que recibiéramos aquel perdón también. Bueno, pues muy interesante, lo vemos en varios de los evangelios, como se le llama, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en cuanto a la institución de la Cena del Señor. Precisamente, hermanos y amigos, cuando nuestro Señor Jesús estaba participando de esta Pascua, que ya tenía algunos cientos de años en vigor, ahora nuestro Señor otra vez está participando, ¿verdad?, de esta Pascua. Y en el capítulo 22 de Lucas, podemos leer del 14 al 20, durante este mismo tiempo, también nuestro Señor, pues, instituyó la Santa Cena, la cual participamos, ¿verdad?, cada primer día de la semana. Así dice, del 14 al 20, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de padecer. Antes que padezca, dice. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Bueno, pues también continúa hablando nuestro Señor Jesucristo, mas nos enfocamos en esto que el Señor estableció, ¿verdad? La Santa Cena, la cual sabemos que ahora aquel pan representa también el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, el fruto de la vid, su sangre. Pero esto viene, ¿verdad?, de una manera por esa Pascua, ¿verdad? La sangre de aquel Cordero y la fiesta de los panes que Dios les daba para recordar, ¿sí?, la amargura del pueblo. Porque dice también que habrían de comer, lo leímos, habrían de comer aquel animal con especies amargas, ¿verdad?, con hojas amargas. Y todo esto recordando aquello amargo en la vida de los judíos. Sí. De cierta manera, también nuestra vida, hermanos, sin nuestro Señor Jesucristo, es una vida amarga. Y nos habla claramente, porque así como el pueblo de Dios estuvo siendo esclavos, así nos dice que somos esclavos de Satanás. Y es una amargura, aunque a veces ni siquiera el mundo se da cuenta que están encadenados con Satanás, ¿verdad? Pero el Señor pues nos da esa salvación también. Aquella mortandad que vendría sobre los egipcios, aquella matanza, podemos pensar también, eso también viene.
Y el Señor nos dice, ¿verdad? En aquel juicio final será aquella segunda muerte. O sea, allá en el infierno, ¿verdad? La muerte espiritual. Y la muerte eterna, el castigo eterno. Esta sangre de Cristo, si en verdad tomamos aquella sangre, tomamos aquella bendición, también recibimos la vida, el perdón de aquel castigo que Dios ha prometido. A través de este Cordero, de esta Pascua, que aún continúa, aún nos dice la Biblia, ¿verdad? También después de anunciar, pues, la ira venidera, el Señor nos da la manera de ser liberados. Eso es lo que decía, ¿verdad? Que la Biblia, nuestro Dios, nos sigue anunciando una ira venidera. No solamente, como decía allá a los egipcios, la muerte de los primogénitos. Hoy en día anunciamos una ira de Dios, un enojo, un pago, un castigo para aquellos que no obedecen al Señor. En 1 Tesalonicenses 1, del 2 al 10, nos habla sobre esto. Acompáñenme, por favor, a 1 Tesalonicenses, en el primer capítulo. Leamos del 2 al 10. Y pongamos atención en este mensaje que nos dice así: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros. Este es Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses, como nos dice en el versículo 1. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. ¿Sí? Así que Pablo y los hermanos, Silvano y Timoteo, están muy contentos, siempre hacen oración por la iglesia, porque saben la importancia de esto. Saben el trabajo, la fe de los hermanos ahí, de su constancia. Y hermanos, así recordamos nosotros, entre nosotros también nos animamos de esa manera, ¿verdad? Hermanos, sigamos adelante, no nos desviemos, sigamos en esa verdad y dar gracias a Dios por cada uno de nosotros, porque nos permite pues estar en ese camino hacia Él, por la elección que hemos hecho de obedecer a Dios, de venir a Él. El 5 nos sigue diciendo, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solemnes, solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros viniste a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera.
Hermanos, todo esto vemos pues la importancia de que la iglesia en Tesalonicenses estaba perseverando en este camino que hablábamos hace un momento, que acabamos de leer, pues. Y nos habla del esfuerzo que estaban haciendo predicando. Era su predicación, ¿verdad? Tanto y de tal manera que cuando venían los apóstoles, dice ahí, no es necesario ya que digamos nada. Ustedes ya lo han predicado, quizás ya han predicado a todo el mundo ahí, en esa ciudad. Qué hermoso que pudiéramos decir lo mismo aquí de Dover y de Sefner y de todos los pueblos aquí alrededor de nosotros, ¿verdad? Por eso mucho trabajo tenemos. Mucho trabajo, de muchas maneras. Lo sabemos, hermanos, que el trabajo es mucho y pocos los obreros. Roguemos a Dios que vengan obreros, que haya obreros, hijos de Dios, personas arrepentidas. Nos dice las Escrituras eso, ¿verdad? Queremos a Dios, que haya obreros. Y que en cada uno de nosotros, hijos de Dios, puede haber un obrero también, un trabajador, una trabajadora para el Señor, predicando, enseñando. Porque muchas son las almas equivocadas, muchas son las almas perdidas. Y otra vez el versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo. Mientras están trabajando, tienen esa esperanza. Igualmente nosotros, mientras seguimos trabajando, tendremos esa esperanza de estar esperando a nuestro Señor Jesucristo. ¿Vendrá hoy? ¿Vendrá mañana? ¿O el día después? ¿O dentro de 10 años? No lo sabemos. Pero ahí está la esperanza. Esto es lo que hacía la iglesia en Tesalonicenses y es un gran ejemplo. Era un gran ejemplo. Vinieron a ser un ejemplo, dice aquí, para los de Macedonia y otras iglesias. Qué bien que la iglesia aquí en Dover también venga a ser un ejemplo a otras congregaciones, ¿verdad? Y a otras personas. Así que dice el 10, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Ahí está aquella promesa. Ahí está ese anuncio de que aún viene un castigo de Dios, una muerte, aquella ira venidera. ¿Y cómo le hacemos para que aquella ira pase sobre nosotros? ¿Verdad? O sea, que no nos afecte a nosotros. Pues solamente aquella sangre, ¿verdad? Solamente la sangre de nuestro Señor Jesús nos puede conceder tal cosa. Y le invitamos, amigo, ¿verdad? Para que usted tome también esa bendición de nuestro Señor. Muy interesante como en 1 Corintios, el capítulo 5, hermanos, también nos menciona sobre esta Pascua que es de nuestro Señor Jesús. ¿Sí? Acompáñeme a recordar ahí, por favor, porque lo conocemos este versículo, pero es pues el tema que estamos hablando. 1 Corintios 5, del 4 al 8. Dice, 1 Corintios 5, 4. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros en mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Bueno, pues sabemos la situación, lo que estaba pasando en esa iglesia, ¿verdad? Un pecado. Y tenían que solucionar aquello, arreglar aquello. Aquel cristiano que estaba pecando tenía que arrepentirse.
Pero parece que este hombre no se quería arrepentir. Así que dice aquí, es necesario entregarlo a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Una hermana hace muchos años me preguntaba, hermano, ¿usted qué entiende ahí? ¿Cómo que para que el espíritu sea salvo? Y le digo, bueno, pues mi respuesta fue y sigue siendo la misma. Pues dos cosas veo ahí. Tanto el espíritu de ese cristiano, para que sea salvo, ¿verdad? Hay que tomar aquella disciplina necesaria para que aquel cristiano se arrepienta, para que pueda arrepentirse, ¿verdad? Y venir al Señor y sea salvo, como también la iglesia, porque es la situación aquí, que la iglesia no estaba haciendo nada, ¿verdad? Y claro que, como explica ahí, un poco de levadura leuda toda la masa, ¿verdad? Como estamos hablando de los panes sin levadura desde antes, y la levadura representa el pecado. Una poca levadura que había ahí en la iglesia estaba haciendo que todos fueran leudados, o sea, que todos estuvieran en pecado, porque no habían corregido aquel pecado que había entre ellos. Y recuerden, ¿qué es lo que quiere Dios? Una iglesia pura, limpia, para Él. De otra manera, si aquella iglesia no es pura y limpia, pues no llegaremos al Señor. Entonces era tanto para que sea salvo aquel hombre, como también todos los demás ahí, ¿verdad? Eso es lo que sacamos en estas palabras que nos dice. Mas seguimos leyendo en el 6, del 6 al 8. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois. Porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Esa Pascua sigue aún vigente, de una manera, ahora en nuestro Señor Jesús. ¿Qué nos está diciendo? Pues sigamos celebrando esta Pascua, así como lo hacían en aquel tiempo en el Antiguo Testamento. Ahora el Señor nos da otra manera de seguir festejando esta bendición, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué quiere decir, pues, tener nueva o sin levadura, perdón? No con la levadura vieja o que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Bueno, eso quiere decir dejar el pecado. Ya no con el pecado de antes, ya no con la levadura de antes. Ahora festejemos con panes sin levadura, sin pecado, en amor, en sinceridad, en sacrificio. Hermanos, cada vez que venir de verdad con amor y no con ay, otra vez, ¿verdad? O no me quiero levantar de la cama hoy. Pues qué sacrificio, o sea, se agradará a Dios. Siempre pensemos en eso, ¿verdad? ¿Se agradará a Dios de cómo le estoy sirviendo? ¿O no? Y si nuestra respuesta es no, pues vamos a cambiar aquello. Porque acuerden, ya leímos, la ira venidera, viene un castigo, ¿verdad? Y tenemos que estar firmes, constantes. De otra manera, pues no recibiremos aquella salvación, no estaremos con nuestro Señor. ¿Sí? Hay que ser transformados, pues, para agradar al Señor. Es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Hay que ser transformados, cambiar nuestra vida, dejando todo mal
para andar en santidad, en luz y agradando a nuestro Señor. Romanos capítulo 12, por favor acompáñenme aquí también. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Nos dice así la palabra de nuestro Señor. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, de esa manera nos transformamos. Como decía también en 1 Corintios ahorita, dejando la levadura, dejando el pecado, y aquí nos está diciendo transformarnos, ¿verdad? Para buscar ese agrado de Dios. Al cambiar nuestra vida, al aprender de las Escrituras, nos damos cuenta y comprobamos, dice, cuál es la voluntad de Dios verdaderamente. Ahora hacemos la voluntad de Dios y no la nuestra. Y esto es agradable a Dios. Y es algo perfecto, la voluntad de Dios. ¿Cómo no nos vamos a esforzar, hermanos, si es una salvación tan grande? Todo esto que se ha preparado, hermanos, todo esto que tiene tanta significancia para nosotros hoy en día, que se hizo miles de años atrás. Y que Dios preparó aquella salvación desde antes de la fundación del mundo. Para que usted y yo andemos en ese camino y seamos salvos y no recibamos, aquella ira venidera. ¿Cómo no nos vamos a apurar a servir al Señor? A levantar. Despierta tú que duermes, dice las Escrituras. Si estamos dormidos espiritualmente, despertemos. Porque no es un juego esto. No es una historia nada más, un cuento que no existe. Palabras que se les lleva al viento. No, es palabra de Dios. Verdadera. Eternas. Porque dice que el mundo y todo lo que hay en ellos pasará, pero la palabra de Dios no pasa. Esa es eterna. De esa manera nos debemos de esforzar, hermanos y amigos. Dios les invita a estar en esa iglesia gloriosa de Él. Reciba esa invitación nuevamente. Atienda usted a ese llamado de nuestro Dios. Le invitamos a que goce también de esa sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cual también estaremos participando en unos momentos. ¿Verdad? Efesios 5:27, y este es el último versículo en esta ocasión. Dice Efesios 5:27 sobre la iglesia, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, ese debe ser nuestro esfuerzo, que la iglesia aquí en Dover sea de esta manera, ¿verdad? Y para eso se requiere el esfuerzo ¿de quién? De cada uno de nosotros, miembros aquí, ¿verdad? Si alguien entre nosotros es un cristiano y aún no tiene su membresía con nosotros, aún, ¿verdad? Usted no se congrega constantemente con nosotros, pues le invitamos a que fielmente, ¿verdad? Ponga su membresía aquí y constantemente
pues nos visite para trabajar juntos y también recibir esa, si es necesario, aquella disciplina para salvación. No algo triste, ¿verdad? No es algo triste, es algo para nuestro bien, para animarnos, para corregirnos. Y así gocemos todos juntos como iglesia del Señor, como iglesia de Cristo, en este lugar y cada iglesia, cada congregación alrededor del mundo, ¿verdad? Pero ese esfuerzo pues es de todos para estar de esa manera, limpios, puros ante Dios y poder ser llevados con nuestro Señor en aquel día. Dios les bendiga, hermanos y amigos. Gracias por su atención. Espero que hayamos recordado y edificándonos con la palabra de nuestro Señor en esta ocasión. Ahora nuestro hermano